Glorioso Padre Celestial, agradecidos de poder encontrarnos acá ante su presencia y reunidos como iglesia. Queremos pedir, Señor, en este momento su bendición sobre nuestras vidas una vez más. Vamos a continuar, Señor, porque así usted nos lo ha permitido en nuestra reflexión, en nuestra caminar, Señor, sobre la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Y de allí, Señor, hemos estado extrayendo, Señor, conocimientos, una visión, Señor, acerca de su voluntad y sus propósitos para nuestras vidas, para su iglesia, de acuerdo con sus planes, Señor, inclusive, Señor, para toda la humanidad. Y pedimos que hoy también nos bendiga, Señor, y Dios nuestro, que abra usted nuestro entendimiento, que nos ayude a fijar cada cosa en su lugar, que nos ayude a tener claridad sobre estos aspectos que manifiesta, que revela su palabra, que necesitamos, Señor. Están allí porque son necesarios para nuestro vivir, porque nos son de provecho, Señor, para nuestras vidas, para nuestra relación con usted, para la forma como vivimos, Señor, sobre este mundo. Ayúdenos, pues, bendito Dios y Padre nuestro, su Espíritu Santo nos asista. Ayúdenos a mantener nuestra atención centrada en los textos que hoy vamos a considerar. En Cristo Jesús, en su nombre oramos. Amén. Este es el tema que vamos a considerar hoy, el Día del Señor, en base al capítulo 5, versos 1 al 11. El Día del Señor. Y nuevamente, acá, ese título, porque esas son las palabras que usa el apóstol Pablo. Así como en el capítulo 4 el apóstol Pablo habló de la venida del Señor, aquí Pablo habla del Día del Señor. Y son dos cosas distintas. La venida del Señor es una cosa, el día del Señor es otra cosa, diferente. Entonces, este es el día del Señor, lo que vamos a considerar hoy. Lo primero es lo siguiente. Esta expresión que está allí, punto número 1, los tiempos y las ocasiones. Los tiempos y las ocasiones. Así leemos en el versículo 1. Porque así comienza el capítulo 5. El capítulo 4 terminó con la frase, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo venía hablando, repito, de la resurrección, del arrebatamiento, de que todos íbamos a encontrarnos, etc. Y dijo, aliéntense con estas palabras. Y ahora dice el 5 comienza, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y ese pero es como que vamos a hablar de otra cosa ahora. Ese pero marca la entrada de un nuevo tema, de una nueva temática. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y ahí la palabra clave es tiempos y ocasiones. Los tiempos y ocasiones que dice el apóstol, los hermanos de Tesalónica no tienen necesidad de que Pablo les diga nada acerca de los tiempos y de las ocasiones. Ellos no. Nosotros sí tenemos necesidad de eso. A nosotros sí nos haría bien eso, ¿ves? Que Él nos hubiese dejado una carta, que Él nos hablase, que Él estuviese acá en persona para que nos hablara acerca de los tiempos y de las ocasiones. ¿Ves?
cosas que ellos no tienen necesidad de que Él les escribiese. Y desde este punto en adelante comienzan nuestras inquietudes. Allí comienzan nuestras inquietudes. Pero acá tenemos nosotros, mis hermanos, aunque Pablo no va a escribir mayor cosa acerca de ello, nosotros lo que tenemos acá es lo que el Espíritu Santo quiso dejarnos, lo que el Espíritu Santo en la bendita palabra de Dios quiso transmitir para nosotros, para nuestra edificación y para nuestro bien. ¿Ve? Tenemos lo que el Espíritu Santo nos quiso dejar. Palabras con la suficiente luz en lo que tenemos acá, palabras con la suficiente luz para nuestro camino, de modo que no tengamos que andar en oscuridad en nuestro vivir. De modo que no tengamos que andar en oscuridad en nuestro vivir. Esa frase, los tiempos y las ocasiones, tiene que recordarnos aquellas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ascendía, los discípulos, Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, allí está en la pantalla, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces el Señor les respondió, les dijo, no os toca a vosotros saber, ¿saber qué? Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esa expresión del Señor, los tiempos o las sazones, es casi idéntica a la que encontramos en Tesalonicenses, los tiempos y las ocasiones. En el griego, de hecho, son las mismas palabras, apenas pero con el mismo significado. Tiempos y sazones, tiempos y ocasiones, tiempos y épocas, cronos y kairos, la misma expresión en ambos lugares. Ahora, los discípulos que estaban preguntando, acá los discípulos estaban preguntando por el cuándo. ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Esa es la pregunta de fondo. Los discípulos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora que ya está resucitado el Señor, ahora que el Señor va ascendiendo en poder y gloria, ¿será restaurado el reino a Israel? Ellos están preguntando por el cuándo. ¿Será ahora? Estamos en el tiempo en que el reino de Israel será restaurado y el Señor no les responde. El Señor los lleva para otro lado y los lleva a que miren hacia otra parte. La respuesta es, repito, como tenemos allí, le dice a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre estableció en su potestad. Que el Padre estableció en su potestad. Para nosotros ese es un buen recordatorio. Dios tiene tiempos dispuestos para con las naciones y el mundo en su totalidad. Dios tiene tiempos dispuestos para con las naciones, para con este mundo. Y podría parecernos, pero ¿será que esto va como a la deriva? Que no. Dios tiene tiempos y bien establecidos y bien definidos. Y bien definidos. Ahora, volviendo al versículo anterior, el de Tesalonicenses, la frase que usa Pablo al escribir a los hermanos, que dijimos que es casi idéntica, el énfasis de la frase no parece estar en el tiempo, de cuándo, sino en el cómo. En el cómo. ¿De qué manera? ¿De qué manera sucederán las cosas?
Parece que lo que va a responder el apóstol Pablo, lo que va a tratar el apóstol Pablo es de qué manera van a suceder esas cosas. No cuándo sucederán, sino de qué manera, cómo sucederán esas cosas. De allí que algunos han traducido la frase como tiempos y épocas, tiempos y momentos, tiempos y sazones. Pablo les dice, ustedes no tienen necesidad de que les escriba acerca de eso. Parece, y repito, que fue algo que él trató con mucha claridad cuando estuvo con ellos. Vamos a avanzar, mis hermanos. Versículos 2 y 3. Siguiente punto. Y es allí donde entra el tema del día del Señor. Acerca de los tiempos y ocasiones les dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora introduce la frase del día del Señor, versos 2 y 3. Verso 2, creo, primero. ¿Por qué no tienen necesidad de que les escriba? Dice el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo les dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y allí entonces el apóstol nos lleva hasta un punto que no había tratado en la carta, el día del Señor. ¿Sabe? 23 veces aparece en la Biblia esa expresión, el día del Señor. 16 veces en el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece como el día del Señor, dependiendo de la versión que usted lee, pero si usted tiene una Biblia Reina Valera, le va a aparecer como el día de Jehová. Pero es lo mismo, el día de Jehová, el día del Señor, 16 veces en el Antiguo Testamento a partir del libro del profeta Isaías y 7 veces en el Nuevo Testamento. De esas 23 veces, 20 veces, las 20 veces que se usa esa expresión, el día del Señor, se usa para hablar de un tiempo de juicio, de un tiempo de castigo. 20 veces en que se usa en la Biblia la expresión el día del Señor, el día de Jehová, se utiliza para hablar de un tiempo de juicios y de castigo de parte de Dios sobre los hombres, sobre las naciones y sobre la tierra toda. Ya de por ahí, con ese hecho, nosotros tenemos que saber que cuando el apóstol Pablo habla aquí del día del Señor, está hablando de un tiempo de juicios que ha de venir sobre este mundo. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, el apóstol Pablo, cuando le dice a los hermanos de Tesalónica, ustedes saben que perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, les está diciendo, ustedes saben perfectamente que los juicios de Dios van a caer sobre este mundo como un ladrón que viene de noche. Usted sabe cómo actúan los ladrones en la noche. Por lo tanto, lo primero que tenemos que fijar en nuestra mente, en nuestro entendimiento, es que el día del Señor es un anuncio de juicios, que están en la palabra de Dios. Y es esencial que entendamos esto, que lo tengamos presente, porque es algo que corre por toda la Escritura. Dios, nuestro Dios, juzgará. Dios juzgará a este mundo y sus habitantes. Dios juzgará a este mundo y sus habitantes, los juzgará por despreciarle,
Lo juzgará porque no le rinden el reconocimiento y el honor que él merece. Lo juzgará porque desprecian la palabra del Evangelio. Lo juzgará porque no honran al Hijo, por negarse a honrar al Hijo. Lo juzgará porque el Evangelio ha estado corriendo por esta tierra por casi 2000 años y los hombres la han ignorado el mensaje del Evangelio, la palabra del Evangelio, la ridiculizan, la atacan y hasta la persiguen, encarcelando, torturando y asesinando a los portadores del mensaje de salvación. Y Dios no se quedará con eso. Dios juzgará y castigará todo ello. Llegará el día, según nos lo muestra la palabra de Dios, en que no habrá más oportunidad, en que no habrá más misericordia, y los juicios del Señor habrán llegado, se desatarán los justos juicios de Dios. Son justos juicios de Dios. Qué cosa tan molesta, qué cosa tan que produce rabia cuando hay juicios injustos. Cuando en un tribunal se dictaminan juicios de manera injusta y a los culpables se les declara inocentes y no se les castiga, y a los inocentes se les declara culpables, eso da rabia. No debería pasar. Pero Dios va a juzgar este mundo con justicia. Va a juzgar a todo el que es culpable, lo va a juzgar y va a ser hallado culpable. No habrá manera de que escape del juicio de Dios. Todos aquellos que despreciaron el refugiarse en la justicia de Jesucristo, no tendrán asidero, no tendrán dónde esconderse, porque el único refugio para hallar justicia, para encontrar justicia, se llama Jesucristo en la cruz, el Señor Jesucristo y su Evangelio. Y todos aquellos que rechazan o que hayan rechazado la justicia de Cristo en la cruz serán hallados culpables. Y los juicios de Dios se derramarán entonces sin misericordia alguna sobre este mundo rebelde, sobre este mundo ingrato, sobre este mundo pecador. Parece terrible, será muy terrible, extremadamente terrible. Tiempos que dice la Biblia que nunca se han visto y nunca se verán, caerán sobre este mundo. Lo segundo que encontramos en este verso que tenemos allí es que vendrán esos juicios, ese día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo es eso? Yo creo que no necesita mayor explicación. Esos juicios caerán de manera inesperada, de manera sorpresiva. Que el mundo, estando confiado, el mundo estando en sus fiestas, el mundo estando en sus celebraciones, estando el mundo diciendo que Dios ni que Dios, y entonces será sorprendido por la llegada de los juicios de Dios. Y este es un aspecto que el apóstol Pablo amplifica en el verso siguiente, en el tercero. Leemos las siguientes palabras en el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando el mundo diga, todo está bien, tranquilo, estamos bien, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ese tiempo de juicio llegará, dice el apóstol, usa la figura como cuando a la mujer se le desatan los dolores de parto. La mujer está tranquila, no tiene
ya lleva sus semanas, lleva sus meses, pero está tranquila. Y de repente le llegó la hora y llegaron los dolores y no hay vuelta atrás. Dice Pablo, así sucederá cuando llegue ese tiempo. El mundo se siente en seguridad y paz y así lo proclama, y de repente vendrá destrucción repentina, tan envolvente, tan avasallante, que dice el apóstol, nadie escapará. Y nadie escapará. Permítame leer, eso no va a estar en la pantalla, pero permítame leer rápida y brevemente pues algunas de las descripciones que encontramos en el Antiguo Testamento. El día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo arrogante, y será abatido. Aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como devastación del Todopoderoso. He aquí el día del Señor viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Cerca está el día del Señor, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Ay del día, porque cercano está el día del Señor, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Tocad la trompeta, dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Dará su orden delante de su ejército. Es muy grande su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Muchos pueblos en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis que este día del Señor será de tinieblas y no de luz? ¿No es el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. Cercano está el día grande del Señor, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día del Señor. Hasta el valiente gritará allí. Esas son algunas de las expresiones que encontramos en la palabra de Dios acerca de este día del Señor, acerca del día del Señor. Tenemos que notar, entonces, mis hermanos, que es un tiempo de castigo, de destrucción, un tiempo de ira, como leeremos en el verso 9 más adelante. Es un tiempo de ira, de la ira de Dios, donde la ira de Dios se desatará sobre este mundo. Pero no debemos dejar de notar que el apóstol Pablo dice, la segunda línea que está ahí, ¿vendrá sobre quién? ¿Vendrá sobre quién? Sobre ellos. El apóstol Pablo dice, ese juicio, ese día, esa destrucción, dice, vendrá sobre ellos. No dice vendrá sobre nosotros, vendrá sobre ellos. Y eso hace una división. Esos ellos son los no creyentes. Esos ellos son los que desprecian a Dios. Esos ellos son los que desprecian la palabra del Evangelio. Esos ellos son los que están ajenos a la iglesia y al mensaje del Evangelio. Nosotros no estamos incluidos en ello, en ese ellos que está allí. Esas palabras que establecen una diferencia entre los que han de sufrir esta destrucción repentina y nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y esto es lo que ahora el apóstol Pablo pasa inmediatamente a tratar en los versos siguientes. Vamos al siguiente punto.
Para ellos vendrá como ladrón en la noche. Para ellos vendrá una destrucción de repente, inesperada. Pero dice el apóstol, para nosotros no debe haber sorpresa. Para nosotros no debemos ser sorprendidos. El mundo será sorprendido. Las naciones y los poderosos de las naciones serán sorprendidos. Los burladores, los despreciadores, los escépticos serán sorprendidos. Los que practican las falsas religiones serán sorprendidos. Los idólatras serán sorprendidos. Los falsos cristianos serán sorprendidos. Pero los que en verdad son de Cristo, aquellos que viven para Él, este grupo de creyentes, Pablo les dirige las siguientes palabras, versos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. Por ello, hay un hecho real que expresa el apóstol Pablo. Si somos de Cristo, dice, no estamos en tinieblas. Antes lo estuvimos, pero ya no más. Antes estuvimos en oscuridad, antes vivíamos en oscuridad, pero ya no. Desde que conocimos al Señor pasamos de la oscuridad a la luz. Salimos de esa oscuridad cuando abrazamos el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Vinimos a ser hijos de luz, hijos del día, hijos de Dios. Y es tan importante esa identidad, mis hermanos, que usted tenga tan firme esa identidad y usted se recuerde y usted diga, yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de luz. Yo soy hijo del día. Si somos del Señor, ese terrible día del Señor no debe agarrarnos por sorpresa, no debe sorprendernos. Y no debe sorprendernos por la sencilla razón de que somos hijos de luz y del día. ¿Cómo está usted con su identidad? ¿Cómo está usted con su identidad de cristiano? ¿Es usted un cristiano que de verdad parece cristiano y actúa como cristiano y vive como cristiano? ¿O es usted un cristiano que parece mundano? ¿O es usted un cristiano que se parece a los que no son? Versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice, por tanto, como esto es así, que no somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, dice, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. El llamado es a vivir una vida diferente. Somos del Señor, somos de luz, somos del día, dice, tenemos que vivir una vida diferente a la que viven las demás personas. Una vida diferente a como lo hacen aquellos que no conocen a Dios. Estamos rodeados de oscuridad, mis hermanos. Nos sorprenden las noticias, nos sorprenden los crímenes, nos sorprende la desbordada inmoralidad, nos sorprenden las leyes que se aprueban, nos sorprenden la maldad, pero es que se nos olvida algo. Vivimos en un mundo que está sumido en las tinieblas. Vivimos en un mundo que está en oscuridad. Vivimos rodeados de oscuridad.
Vivimos en una cultura, en medio de una cultura que celebra y promueve la oscuridad. Saque usted cuenta, póngase a ver y usted encontrará que vivimos en una cultura que celebra y promueve la oscuridad. Somos invitados constantemente a abandonar nuestra posición. Somos llamados a que abandonemos nuestra posición, a que abandonemos nuestra identidad y que vayamos a abrazar lo que ellos abrazan y celebran, a que nos comportemos como ellos. Pero no tenemos nosotros que ir hasta donde están ellos. Ellos son los que tienen que venir hacia donde estamos nosotros. Por el bien de sus almas, por el bienestar eterno de ellos, ellos tienen que venir hacia acá. Ellos son los necesitados. El énfasis del apóstol es claro. Si estamos viviendo en Cristo, no debemos ser sorprendidos por la llegada de ese día de juicio. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Próximo punto. Próximo punto. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Entonces, mientras llega el día de juicio, mientras llega el día del Señor, mientras vivimos en este mundo de oscuridad, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? El apóstol Pablo sigue allí marcando la dirección hacia dónde tenemos que ir con sus palabras. Los que viven sin honrar a Dios en sus vidas, Pablo dice, se entregan a la embriaguez. Esa embriaguez no solamente es la borrachera de alcohol. Cuando él dijo, los que de noche se embriagan, no solamente, eso no solamente encierra el licor, es la embriaguez de los placeres, es la embriaguez de una vida sin Dios, es la embriaguez de estar lleno de tantas satisfacciones, pero todas ajenas de Dios, donde Dios no está en ninguna parte presente. Son los placeres, una vida de placeres alejada de Dios. Y a diferencia de eso, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 8, pero nosotros que somos del día, repite, dice, no vivamos así, dice, seamos sobrios. Aquellos andan con esa vida así, perdida, sin sentido, alejados de Dios, pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios. Seamos sobrios. Y cuando él dice allí, seamos sobrios, la palabra tiene que ver con que seamos prudentes, con que estemos en una actitud de vigilancia. La sobriedad allí es una actitud de vigilancia, una actitud de estar alerta, de que no voy a entregarme, sino que voy a estar en una actitud de prudencia, de vigilancia. Seamos sobrios, dice el apóstol, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y entonces refuerza el mensaje con esta figura, como de un soldado, como de un centinela que está vestido, que está acorazado, que está con su casco, con su yelmo puesto. No lo detalla tanto como en Efesios, pero dice, tenemos ¿cuál es la frase que usa él? La coraza de fe y de amor. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Entonces dice, bueno, arropados con fe y amor. Debemos vivir en fe y amor. Y con la esperanza de salvación entre ceja y ceja, como si fuera un yelmo. Con la esperanza de salvación así, pero aquí, bien, pero metido entre ceja y ceja. La salvación del Señor. Estamos en esta tierra, nuestra vida tiene sentido por la salvación que el Señor nos dio. Nuestro futuro está asegurado por la salvación que el Señor nos ha prometido. Y mientras tanto, mientras que estamos acá, sea lo que sea que vivamos, que presenciemos,
debemos vivir en fe y amor. En fe y amor. Hay 3 palabras allí, en ese verso. Fe, amor y esperanza. Allí. Fe, amor y esperanza. Me recordó 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13, que dice, ahora permanecen en estos 3, la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es que el amor. Pero esas 3 cosas tienen que estar presentes en nuestra vida. En este mundo, con estas características, en este mundo anti Dios, en este mundo de oscuridad, en este mundo de tentaciones, en este mundo de fe, amor y la esperanza de la salvación como yelmo. Punto número 5. Nos acercamos al final. Algo que recordar y a mantener en nuestro pensamiento y corazón. Versículo 9 y 10. La frase comienza del verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Comenzamos hablando del día del Señor, del día de la ira de Dios se desatará y todo ello. Entonces dice Pablo, no nos ha puesto Dios para ira, para condenación, para castigo, sino para alcanzar salvación, repite el apóstol, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, y aquí está hablando de que estemos vivos físicamente o de que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios por eso, gloria al Señor por eso. El apóstol dice que no nos ha puesto el Señor para ira. Eso no significa, sin embargo, mis hermanos, que no tengamos que atravesar tribulaciones. De hecho, en esta carta y en otras, el apóstol Pablo habla de las tribulaciones que viven los creyentes, que vive la iglesia, que tendrá que pasar la iglesia, que él mismo experimentaba. Muchísimas veces tenemos que pasar por sufrimiento y tenemos que ir más lejos en la afirmación y decir, los sufrimientos forman parte del plan de Dios, forman parte del propósito y del trato de Dios para con nosotros. Hay cosas, muchísimas cosas, que no podremos aprender si no pasamos por la escuela del sufrimiento. Cosas de la fe, cosas de nuestra dependencia para con Dios, de la comprensión del amor de Dios, de la profundidad del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero ningún hijo de Dios debería pensar que está sufriendo porque Dios está molesto con él. Que está sufriendo y que ese sufrimiento es el reflejo de la ira de Dios sobre él. No. Somos castigados ciertamente, y esa es la expresión que usa la palabra de Dios. Dios nos castiga porque somos hijos de Él, pero nos castiga con amor, ¿sabe? Nos castiga con amor. No nos castiga con rabia, no nos castiga con ira, no nos castiga motivado por la ira, nos castiga para nuestro bien, nos castiga para que seamos perfeccionados, y seamos hechos más semejantes a su Hijo. Cuando se desaten, mis hermanos,
esos acontecimientos terribles que estremecerán a este mundo, nosotros tenemos que recordar estas palabras. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Palabras finales. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? Muy parecido a cómo terminó el capítulo 4. Casi que parecía una copia de aquellas palabras. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando estas verdades, mis hermanos, las tenemos asimiladas en nuestros corazones, cuando las hemos entendido, cuando las asimilamos en nuestros corazones, estas verdades se convierten en una fuente de ánimo y de edificación para cada uno de nosotros. Solo me resta invitarle, no viva su fe en solitario. Trate de acercarse a otro. Trate usted de ser de los que animan a otro. Hay muchas personas, muchos hermanos que necesitan de una palabra de ánimo. Sea usted de los que puede animar a otros, de los que edifican a otros, como dice allí, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. El principio es muy sencillo. Si usted tiene algo, usted de lo que tiene puede dar. Si usted ha recibido algo de la palabra de Dios, de eso que usted ha recibido de la palabra de Dios, usted puede dar. Si usted ha aprendido algo de la palabra de Dios, por sencillo que sea, pero de eso que usted aprendió, usted puede compartir. ¿Y qué cosa? Usted recibe algo, así, y usted puede compartir eso con una multitud. Porque no se le acaba que usted dice, bueno, recibí esto y lo compartí con el hermano y ahí se me acabó lo que recibí. No, eso que usted recibió, usted lo puede compartir con todos aquellos de que se le crucen en el camino. Dispóngase usted entonces también a recibir de parte del Señor, dispóngase a compartir de lo que recibe por todos los medios y maneras que usted tenga a su alcance. El Señor se va a agradar de ello y el Señor le va a bendecir por ello también. La próxima semana, mediante el Señor, terminamos con esta carta, mis hermanos, mediante nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, agradecidos de lo que usted ha obrado en nuestras vidas, de podernos reconocer en las palabras que hemos considerado, que hemos leído, que hemos estudiado, de podernos reconocer como suyos, de podernos reconocer como hijos de luz, como hijos del día, como hijos de Dios. De podernos ver allí, Señor, reflejados en el grupo de los que han de estar siempre con el Salvador, sea que velemos, como dijo el apóstol Pablo, sea que durmamos. Agradecidos, Señor, porque cuando vivíamos en muerte y en oscuridad, usted, Señor, bendito Padre Celestial, obró, Señor, sobre nuestras vidas, nos guió, Señor, al arrepentimiento, con su Espíritu Santo, Señor, nos impartió vida, nos hizo renacer para una vida nueva, para la verdadera vida. Le damos alabanza por ello. Puso su Espíritu, Señor, en nosotros. Le damos gracias, Señor y Padre nuestro,
porque nuestras expectativas son de bendición, de glorias que nos esperan, de un bienestar sin igual que nos espera, en comunión con usted, en comunión con nuestro Salvador, en el glorioso reino de Dios que se ha de manifestar, que se ha de establecer, que ha de permanecer por toda la eternidad. Le damos gracias, Señor y Padre nuestro, porque aunque sabemos que sus justos juicios se derramarán severamente sobre esta tierra, sin embargo nosotros no tenemos nada que temer. Y estamos advertidos de que así sucederá, pero nosotros podemos tener seguridad, saber, Señor, que hemos sido puestos para alcanzar salvación. Le damos gracias por ello. Enséñenos, ayúdenos a vivir más consagradamente. Enséñenos a testificar con mayor libertad, con mayor eficacia, a honrarle con nuestras vidas, a darle a usted, Señor, el honor, a buscar darle el honor en todo lo que hacemos, puesto que somos suyos y usted es nuestro Señor y Dios. Muchas gracias, Señor, por su palabra, muchas gracias por su presencia, por bendecirnos como lo ha hecho también hoy, en Cristo Jesús. Amén.